Bona tarda a tots. Avui tenim el plaer de donar la benvinguda a una professional del món del cinema, Inés Roig Liberato, dissenyadora de vestuari nascuda a Vinaròs. Tot i que la seva trajectòria ja fa anys que parla per si sola, aquesta és la primera vegada que ofereix una conferència al seu poble, i això converteix l'acte d'avui en un moment especialment emotiu i significatiu. Amb una mirada rigorosa i plena de sensibilitat, Inés sap donar vida als personatges a través de la roba que porten, fent del vestuari una eina essencial dins del relat cinematogràfic. El seu treball ha estat reconegut en diversos guardons, entre ells el prestigiós Premi Berlanga pel vestuari de la pel·lícula Olvido, que molts de vosaltres vareu poder veure aquí mateix el dijous passat. La seva capacitat per crear universos a través del disseny ha contribuït a donar forma a històries que, com el cas d'Olvido, ens emocionen o ens remouen. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar-la de prop, de conèixer els secrets del seu ofici i també de celebrar que una creadora amb una carrera tan brillant i consolidada no hagi perdut mai el vincle amb els seus arrels. Benvinguda, Inés, i gràcies per compartir amb nosaltres la teua experiència i el teu talent. Tens la paraula. Bona vesprada. Moltes gràcies, primerament a la Fundació per invitar-me. Estic molt agraïda. És la primera volta que vinc a parlar al meu poble i és de veres que m'emociona i me fa molta il·lusió i més a més de veure cares conegudes. Faré la conferència en castellà perquè és més fàcil per a mi, però si me pregunteu en valencià contestaré en valencià, però per a mi és més fàcil perquè dono classes sempre en castellà i per a mi és més fàcil contar-ho en castellà. Quiero un poco contaros en qué consiste mi trabajo. Mi trabajo como diseñadora de vestuario en el cine, llevo más de 30 años dedicándome a esto profesionalmente y me hace mucha ilusión compartir con vosotros realmente cuáles son las entrañas de la creación de un vestuario. Lo primero que quiero contaros, mi nombre es Inés Roig Liberato y aunque llevo el Roig con muchísimo orgullo, yo empecé mi carrera cinematográfica en México, trabajando para Hollywood. En Hollywood nadie sabe pronunciar el Roig, muchas veces ni siquiera fuera de Vinaròs, con lo cual decidí usar el Liberato, que es un nombre mucho más fácil de pronunciar en cualquier idioma, ¿vale? Entonces, yo firmo todos mis trabajos como Inés Liberato, pero que sepáis que, como todos me conocéis, yo soy Inés Roig Liberato, ¿vale? Empezamos por ahí. Y os muestro la primera foto. He querido poner la puerta de donde yo comienzo a crear mis películas. Normalmente cuando hago cine, sobre todo cine de época, que hago bastante cine de época, tengo que surtirme y proveerme de empresas profesionales. Trabajo mucho con una empresa que está en Madrid, que se llama Peris Costumes, que es una empresa a nivel internacional. Trabajan para todo el mundo, tienen el vestuario de muchísimas pelis muy importantes, desde Piratas del Caribe, o sea, ahí tienes de todo, ¿vale? Y os lo voy a enseñar. Entonces, cuando yo comienzo uno de mis proyectos, lo primero que hacen es asignarme un box, que llaman, que es una habitación donde ponen el nombre de la productora y el nombre de la diseñadora. Y yo aquí dentro de esta habitación es donde suceden muchas de la magia de la creación, ¿vale? Pero quiero hablaros de mis inicios. Y estos son mis inicios. A los 6 años, yo estaba desde este fin de semana dándole vueltas cómo empecé yo con este interés por el cine y sabía que tenía unos dibujitos que hemos estado buscando mi padre y yo el fin de semana y que hemos encontrado hoy in extremis, porque yo quería ponerlos y no los encontrábamos. Y yo es verdad que desde muy pequeña, que esto yo creo que tendría hemos estado haciendo el cálculo, unos 6, 7 años, pues ya hacía mis diseños de vestuario. O sea, fijaros, a veces los niños desde muy pequeños tenemos esa pequeña vocación o ese interés innato que a veces si escuchas a los niños, pues finalmente yo soy muy cabezona, muy testaruda y al final conseguí lo que quería. A pesar de que a veces mis padres intentaron disuadirme, también he de decirlo. Pero bueno,
Pues me hace mucha ilusión compartir con vosotros estos diseños de vestuario de cuando tenía 6 años, que luego ya, cuando un poco más adolescente empecé a... Claro, no existía en mi cabecita, yo no sabía que existía eso. Entonces, ya de adolescente decidí estudiar diseño de moda y empecé a diseñar, hice diseño de moda en la escuela de lo que es ahora la EASD, la Escuela de Diseño de Valencia, que entonces se llamaba Escuela de Artes y Oficios. Me gradué en diseño de moda y por ahí empecé mi andadura. Lo que pasa es que yo me di cuenta enseguida que a mí diseñar sin saber quién se lo iba a poner no me interesaba nada. Entonces yo ya hice o sea, me gradué como diseñadora de moda, pero enseguida hice mi trabajo fin de carrera en teatro. Y empecé a tirar por el teatro. Teatro, danza, ópera. Estuve varios años trabajando con un diseñador importante que se llama Pedro Moreno. Me fui con él a Madrid. La situación en España no era muy favorable. Sabía que para lo que yo quería hacer tenía que mirar un poco más allá. Y decidí dar un salto al vacío y por una intuición, un sueño, decidí irme a México y probar fortuna ahí sin saber nada de nada. Fue una historia un poco loca porque soñé con México y decidí irme a México, así de loco. Entonces, bueno, antes de eso hice un máster en tecnología textil, me fui a estudiar un año a Alcoy y después, acabando ese máster, haciendo las prácticas en Madrid, dije, me voy a México. Pues di ese salto atlántico pedí dinero prestado a mis padres para aguantar 3 meses y me fui sin saber nada de México, absolutamente nada. Con la buena fortuna, o llamarlo como queráis, tenía un amigo con el que había estudiado, que vivía en México y que había hecho una película. Vino a España antes de que me fuera a México y me dijo, Inés, no vengas, que la cosa está muy mal en México y yo me voy a volver. Le dije, me da igual, yo ya he comprado el billete, me voy para allá. Cuando llegué la cosa estaba mal porque había habido una devaluación, no había trabajo, estaba en una situación de crisis México y me dijo, es que estoy harto de ir a entrevistas, no hay nada. Y dije, bueno, da igual, ¿qué podemos hacer? Dice, mañana tengo una entrevista pero no voy a ir. Y dije, sí, vamos a ir. Fuimos a la entrevista y nos contrataron como diseñadores para una película americana. Esta fue mi primera película americana que se llamaba Solo, con un actor americano que es este señor. Y ahí empecé mi carrera en el cine. Empecé haciendo películas de acción para Estados Unidos, para Hollywood. Nos íbamos a la selva, rodábamos mucho. O sea, mis primeras películas se rodaron en Puerto Vallarta, en una zona selvática. Y empecé, yo creo que tuve la suerte de empezar con los mejores, que es con los americanos. Con una formación. Este es un oficio que no había escuelas y que se aprende trabajando, porque es un oficio muy especializado. Ya veréis que aparte del proceso creativo, os voy a contar cómo se hace un proyecto para llevar a cabo un departamento de vestuario dentro de un proyecto cinematográfico, pero es un proyecto que yo digo que comprende 2 carreras. Es como ser arquitecto y diseñador de interiores. Tienes que tener la parte técnica y la parte creativa, y ambas son muy importantes. Entonces es un trabajo altamente especializado y muy exigente. En Estados Unidos me enseñaron que hay una jerarquía militar, que no se puede fallar, que es un trabajo en equipo y que o vales o no vales. ¿Vale? Yo, por fortuna, encajé en ese tipo de sistema de trabajo y a mí me ha enganchado. A mí me ha enganchado porque a mí me parece que es el trabajo más bonito del mundo. Es muy bonito cuando te gustan los desafíos, cuando tienes mucha resistencia al estrés y cuando te gusta hacer siempre cosas diferentes. ¿Vale? Pero para mí es un trabajo muy creativo. Pues hice películas así muy de acción, muy americanas, que fueron una gran escuela, y luego hice, pero eran proyectos, los proyectos cinematográficos tienen una duración de rodaje de entre 4 semanas, lo más pequeñito que he hecho, proyectos muy pequeñitos, hasta 1 año de rodaje, ¿vale? Tuve la fortuna de hacer en México una gran superproducción americana, Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann, con Leonardo DiCaprio, Claire Danes, un proyecto que también me abrió los ojos y la experiencia a hacer grandes proyectos de Hollywood, ¿vale?
Al fin y al cabo la conclusión es que el trabajo es el mismo, con más dinero o con menos dinero. El trabajo es el mismo. Evidentemente, cuanto más dinero, pues como se dice aquí, pues me sucre més dolç. ¿Vale? Pero el trabajo al fin y al cabo es el mismo. ¿Vale? Y se desarrolla igual en Estados Unidos que en España, que en cualquier parte del mundo. Es un sistema ya que tiene muchos años y que funciona perfectamente. Entonces, después de varios años trabajando en México, me fui a vivir a Estados Unidos 4 años, donde abandoné un poco el cine, me dediqué a la docencia y después decidí volver a España. Y en España me reenganché haciendo cine en España. Hice películas americanas en Barcelona, hice películas en Valencia, películas de acción road movies en Portugal, en Alicante, esta otra también en Barcelona, El Capitán Trueno, que rodamos por toda España. Un cercle en l'aigua fue una de las películas que más satisfacción me ha dado, porque fue un proyecto muy pequeñito y una película del siglo XVI con una historia muy bonita y que supuso como mi segunda vuelta al cine, porque lo dejé también una temporada, y por la que me dieron otro premio, Berlanga. Entonces es una película que me gusta mucho también. Y luego he hecho películas que han tenido mayor o menor repercusión, pero siempre me he mantenido, sobre todo porque quería estar cerca de casa y cerca de mis hijos. Me he mantenido siempre trabajando a nivel nacional y muy contenta, porque si hay algo que he aprendido a lo largo de toda mi vida y todo mi recorrido por el mundo es que aquí se vive muy bien y que me gusta estar cerca de casa. Entonces, ahora mis hijos están un poco más mayores, no digo que no me abra a volver a viajar un poco más, pero bueno, yo sigo trabajando cerca de casa y aunque tenga que viajar, pues son 2 meses fuera. Acabo de volver de Barcelona hace 2 semanas, he estado rodando una película, una coproducción Cataluña-Valencia, y ha sido un proyecto pequeñito de 5 semanas. Y bueno, pues yo sigo trabajando sin descanso. La verdad es que estoy muy contenta porque pues me siguen llamando. Entonces, mientras me sigan llamando, yo voy a seguir trabajando. Y os voy a contar un poco, vamos a analizar hoy, quiero contaros un poco cómo se hace un proceso de vestuario, ¿vale? Porque uno ve una película pero no sabe todo lo que hay detrás. Normalmente una película se tarda tanto en preparar como se tarda en filmar. O sea, yo ahora he acabado una película actual de 5 semanas de rodaje y he preparado 5 semanas de vestuario. En una película de época, si son 8 semanas de rodaje, normalmente son 10 semanas de preparación. ¿Vale? Cuanto más época, más tiempo de preparación necesitamos para realizar todo el proceso hasta que ese vestuario está a punto. Entonces os voy a contar un poco cómo funciona, a mí cómo me llega un proyecto y qué pasa cuando me llaman para hacer una peli. Lo primero que ocurre es que me dan un guión, o sea, me llama un productor, me pide si estoy interesada, me envía el guión, lo leo, hablamos de las condiciones y si llegamos a un acuerdo, lo primero que hago es leerme el guión, ¿vale? Seguidamente mantengo una charla con el director para saber qué es lo que tiene en la cabeza, porque al fin y al cabo una de las cosas más bonitas del cine es que lo que a mí más me gusta es que todos trabajamos de forma conjunta, somos un equipo. Cada departamento trabaja con una misma misión, que es sacar adelante algo que alguien tiene en la cabeza, ¿vale? Que es el director. Y luego lo que tengo que hacer es desglosar el guión, que es saber qué volumen de vestuario voy a trabajar. Yo tengo que leerme el guión y saber qué personaje sale, cuántas veces sale, qué días sale, cuántas veces se tiene que cambiar, cuánta figuración va a haber. Hay películas con mucha figuración, películas con poca figuración, películas con muchos personajes, películas que solo tienen 3 personajes, películas que ocurren en un año, como la que acabo de hacer, y películas que ocurren en un día. Entonces el desglose de vestuario es básico, es la Biblia con la que yo tengo que trabajar para saber a qué me enfrento. Después hay una parte muy importante que es la documentación y la investigación, sobre todo cuando se trata de época, que ahora lo vamos a ver en imágenes, y ya puedo un poco diseñar. Sobre todo diseño cuando es época, diseño para los protagonistas, porque a no ser que tengas mucho dinero, no te dejan diseñar para muchos personajes porque diseñar y fabricar cuesta mucho dinero. Que te lo hagan a medida, hay que buscar tejidos, hay que teñirlos, bueno, todo esto es un proceso muy costoso. Una vez yo ya he diseñado mi vestuario y he
recopilado todo el vestuario que necesito. Tengo también que crear un departamento. Yo no trabajo sola. Yo no soy nada sin mi equipo. Yo necesito un equipo que será mi ayudante y mis auxiliares, mi sastra y mis becarios. O sea, yo necesito crear un equipo de trabajo adaptado al proyecto que vamos a realizar. No es lo mismo hacer una película que acabo de hacer en Barcelona, muy actual, muy urbana, que hacer una película pues, en unas montañas en los Pirineos o una road movie donde necesito gente que sé que me aguanta el tirón. ¿Vale? Entonces yo tengo que crear un equipo de trabajo, ¿vale? Que son para mí mi respaldo y los que todos juntos llevamos el trabajo adelante, no sola. Yo dirijo un poco mi departamento, pero entre todos sacamos adelante el trabajo. Y luego, como os decía, el cine de época y cine actual, depende cuando me llega, son enfoques totalmente diferentes. Son enfoques totalmente diferentes porque en cine actual yo me centro mucho más en los actores principales, en construir ese personaje, en que tú te creas que ese personaje es eso. Yo ahora os voy a hablar de mi último proyecto para daros una referencia. Mi último proyecto era de una chica inmigrante mexicana en una familia burguesa catalana. Esta chica tenía una serie de problemas, era una actriz mexicana, pero es una actriz guapísima, estupenda, y que representaba una inmigrante mexicana. Entonces había que rebajarla y había que vestirla de forma que que todo el mundo se crea que es una inmigrante realmente, cuando en realidad es una chica preciosísima. Entonces había que bajar el maquillaje, había que bajar el pelo, había que bajar el vestuario para creérmelo, y me he tenido que pelear con el director para que no la ponga mona. Le he dicho, es que no le puedes poner ni un pantaloncito ancho, es que no, porque ya se me ve demasiado mona y ya no me la creo. Entonces, tanto en época como en actual, son enfoques diferentes. En época yo tengo que construir un personaje y tengo que construir que todo lo que vamos a ver en pantalla esté todo perfectamente probado y aprobado y todo de época. Y en un personaje actual yo me tengo que concentrar en que te creas que ese actor es lo que interpreta, porque la ropa tiene mucho, mucho que ver. Entonces, tengo que gestionar los presupuestos, que es muy complicado. Gestionar un presupuesto, normalmente no hay presupuestos y tenemos que hacer maravillas, cesiones, pedir dinero por aquí, por allá, depende. O sea, cuando es época, el vestuario cuesta lo que cuesta y hay que pagarlo, y si no tiene el dinero no se hace la película. Entonces, son enfoques muy diferentes. Y luego también, pues, ¿dónde me abastezco del vestuario? ¿Dónde consigo toda esa ropa? Son volúmenes, os lo voy a intentar enseñar y explicar, pero son volúmenes muy grandes de ropa lo que movemos. Camiones. O sea, yo mínimo necesito un camión de 3.500 kilos para poder trabajar. Y donde tengo muchos miles de kilos de ropa. Y tengo que mover todo eso. Entonces, tengo que saber dónde comprarlo o dónde abastecerme del vestuario dependiendo de cada proyecto, y cada proyecto es un mundo. Yo en este último proyecto me he abastecido sobre todo en mercadillos y tiendas de segunda mano, porque es que el personaje y la circunstancia me lo demandaban. Y en otras me voy a Peris, que es uno de los almacenes más brutales que hay en Europa, y ahí tienes de todo, pero también tienes que gestionarlo, ¿vale? Y luego viene una de las pruebas más difíciles, que son las pruebas de vestuario, donde ahí tienes que, lo que yo llamo, defender tu vestuario y defender tu trabajo, porque ahí entran las inseguridades, los miedos de actrices, de los directores, hay que llegar a consensos de colores, de formas, bueno, esa es otra parte muy importante, ¿vale? Luego, una vez hecho todo eso, ya tenemos el vestuario listo, ahora hay que rodar, y rodar hay que organizar eso, y a veces eso no es tan fácil, porque no sé si sabéis que las películas nunca se ruedan en el orden en las que las vamos a ver en la pantalla. Entonces yo tengo que llevar un libro de raccord, que se llama, que es donde yo voy a fotografiar. Tengo una persona encargada mirando el monitor que se está grabando constantemente, que me está llevando el raccord, donde se está asegurando que esa actriz, cuando sale por la puerta, sabe cómo sale, y cuando entra por la puerta, que a lo mejor han pasado 4 semanas y en la pantalla han pasado 3 milisegundos, va exactamente igual, ¿vale? Y todo eso hay que registrarlo, hay que documentarlo, y tiene que haber una persona encargada de que no haya fallos de raccord, que los hay siempre
los habréis visto en las películas, ¿vale? Pero bueno, todo ese mogollón hay que organizarlo, ¿vale? Y luego yo tengo que determinar muy bien cuáles son las funciones de cada miembro de mi equipo, porque es la forma en la que yo consigo que todo eso vaya al tiempo, porque además una vez se rueda, hay mucha presión, hay muy poco tiempo y no se puede fallar. Por eso es un trabajo de equipo y por eso todos tenemos que estar dándolo todo, ¿vale? Y ahí sí que yo tengo mucha responsabilidad en que mi equipo funcione y saber gestionarlo, porque una cosa es gestionar 2 personas y otra cosa es gestionar 8 personas o 40 personas, como éramos en Romeo y Julieta, ¿vale? Entonces la cosa cambia y hay muchos otros factores que también hay que trabajar. Y una vez se acaba el rodaje, hay que cerrar esa producción, todo ese mogollón de ropa, hay que devolverlo, hay que limpiarlo, hay que inventariarlo, hay que devolver las cesiones, hay que ponerlo en cajas. Bueno, pues hay un proceso también, ¿vale? Entonces, una vez ya hecho todo eso, ya mi trabajo ha terminado y ya se va todo a edición, a postproducción, a música y a... Bueno, ya tardan normalmente, desde que yo acabo un proyecto hasta que sale en pantalla es un año, mínimo, ¿vale? Entonces, un año suele pasar mínimo para que el público pueda ver el trabajo que hemos realizado, ¿vale? Lo primero que hago cuando me llegó el proyecto de Olvido, documentarme. Olvido está basada en la riada de 1957. Gracias a Dios es una época en la que hay fotos, y muchas. Con lo cual, bueno, pues hicimos una labor, bueno, yo hice una labor, porque en mi fase de preparación tengo que hacer toda esa fase de documentación. Primera, para yo documentarme, segunda, para hablar con el director y para establecer parámetros de estilo, de color y todo eso. Entonces tengo que hacer una labor de documentación, prepararme mis dossiers con todas las imágenes de todas las fotos de cosas que pasaron durante la riada, ¿vale? Aquí hay un proceso en el que yo tengo que recopilar el máximo de imágenes para determinar Olvido, personaje Olvido principal, qué clase social pertenece, cómo la vamos a vestir, porque no se vestían igual la gente de clase burguesa que un campesino, que claro, en los años 50, pues bueno, igual que ahora. Ahora ya no tanto, ahora está un poco menos definido, pero en aquella época era mucho más marcado. Entonces, la directora me pasaba una foto de su tía, que quería que llevara pantalones vaqueros porque su tía era muy moderna y Olvido era un personaje muy moderno y tenía que ir con pantalones vaqueros. Yo le dije, a ver, sí, correcto, se llevaban vaqueros, pero se llevaban vaqueros más de excursión, más de campo. Olvido es una mujer de clase burguesa, va a trabajar al periódico, entiendo que durante la riada te pongas pantalones, venga, va, llegamos a un acuerdo, vale, llevará pantalones. Pero bueno, ¿por qué no? Le propuse en la cárcel que lleve falda para hacerla más frágil. No, pantalones. Bueno, pues tengo todas esas discusiones con los directores para llegar a un consenso de cómo veo yo el personaje y cómo lo ve ella. Al fin y al cabo yo estoy al servicio del director. Pero también tengo que defender las cosas que sean sensatas. Y yo en esta película ya os digo que me peleé mucho. Mucho porque hay algo que no suele ocurrir mucho cuando son los directores y los productores normalmente no se meten con nuestro trabajo. Pero en este caso tenía una productora y una directora que creían que sabían mucho de estilo y sobre todo de época. Entonces me intentaban marcar pautas de estilo que no eran correctas y que yo no iba a consentir. Entonces me peleé mucho. Pero bueno, no pasa nada, es parte de mi trabajo. Entonces, bueno, pues me documenté que llevaran botas, que sí que llevaban botas de agua, que si las rebequitas, que si los pañuelitos, que si las faldas, que si los delantales, que si... claro, todos los personajes tenían que estar muy bien caracterizados y a golpe de vista, aunque sea época, tú tienes que entender si el médico... Porque en la película salen 2 médicos, uno de pueblo, pobre, y uno rico que ha viajado a Estados Unidos. Y a golpe de vista tenías que entender que uno es rico y uno es pobre, ¿vale? Entonces me tuve que documentar los cortes de los trajes, en la prueba de vestuario asegurarme que el traje del médico rico le quedaba impecable, porque le tenía que quedar impecable, porque es un traje a medida. Mientras que a lo mejor el del pobre pues no lo tenía más usado, más desgastado. Entonces son esos pequeños detalles que yo tengo que
que cuidar mucho para que te lo creas. Porque es que si no, hay películas que ves y no te lo crees. ¿Vale? Para mí es muy importante, por ejemplo, algo muy importante, que es que la parte en la que operan, la directora quería crear un aspecto muy tenebroso, muy lúgubre, muy terrorífico. Entonces encontré esta foto, se lo propuse, le pareció muy bien y encontré en Peris, gracias a Dios, unas batas muy largas, porque queríamos dar ese aspecto muy fantasmal. Y conseguir encontrar guantes negros largos como en los de la foto, que esta foto es una foto histórica del año 57, y conseguí estos guantes de látex oscuros que seguramente aquí a lo mejor no eran negros del todo, pero es que lo que queríamos era esa sensación de algo terrorífico que estaban haciendo, ¿vale? Ahí jugamos un poco con la dramatización en el cine, ¿vale? Para que el espectador sienta que están haciendo algo terrible. Vale, entonces esto también es parte de mi trabajo, ayudar al director a crear ese ambiente un poco más cinematográfico. ¿Vale? Luego, ¿dónde voy a abastecerme? No creáis que tengo una tiendecita, ¿no? Llego a unos almacenes de este tamaño. Peris, donde yo trabajo, son estas naves. Esto es una fila de la nave que tiene 15 filas. Tiene 26 naves. ¿Vale? Y en una está la ropa de mujer, en otra está la ropa de hombre, en otra está lo militar, en otra está lo de niño. Entonces ya nos ves a mis ayudantes y a mí todos corriendo como locos por las naves, que perdemos peso de lo que corremos, de lo que nos tenemos que subir en las escaleras, y ve y busca. Ve y busca. Yo tuve un problema muy gordo en Olvido, porque cuando llegas a Peris es una bestia de almacén, hay como 20 boxes y hay como 20 producciones internacionales de diseñadores buscando todo ropa. Y yo tuve la mala suerte de que coincidí con la preparación de la película de Balenciaga, años 50. Me lo habían robado todo. Había barras vacías. Entonces yo estaba desesperada, buscando como una loca, porque sabía que venían detrás de mí 3 ayudantes más a quitarme cosas. Entonces no te creas que llego ahí, tengo el tiempo del mundo. No. Vamos como locos. Y yo les decía: tú vete corriendo a hombre, tú vete corriendo a niño, tú vete corriendo a... Porque veía que nos está... Y yo le decía, pero ¿por qué están los...? Esto normalmente nunca están vacíos, pero en ese momento había muchos huecos. Y yo les decía, te ponen un ayudante de la empresa. Y yo, ¿pero qué pasa? Y yo, que están haciendo Valenciaga. Y yo, me caches en la mar. Entonces a veces no es fácil. Conseguir, porque al fin y al cabo tú tienes que abastecerte de lo que hay y construir tu personaje en base a lo que Peris te ofrece, porque hacerlo es muy caro, ¿vale? Salvo algunas cosas que diseñamos. Alquilado. Todo esto de Peris se alquila. Incluso todo lo que diseñé, que me fabricaron a medida, está dentro del presupuesto, pero se lo quedan. Ellos te confeccionan tus diseños y tus diseños luego se los queda Peris, porque él los sigue haciendo circular, ¿vale? Hay producciones italianas, americanas, belgas, inglesas, o sea, puedes hablar con diseñadores de todas partes del mundo. Es muy interesante. Para mí es como entrar en una casa de caramelos, o sea, para mí es maravilloso. Pero bueno, es un volumen de vestuario brutal, ¿vale? Entonces, yo lo primero, normalmente hago una primera incursión en Peris sola, sobre todo para coger piezas clave para enseñarle al director, ¿vale? Y ver si estamos alineados en lo que queremos. Y luego ya voy con todo mi equipo a saco a coger toda la película. Porque en una película de época vistes absolutamente a todo el mundo. Niños, curas... Claro, es época, es que no puede ir nadie de casa. ¿Vale? Entonces, recopilo zapatos, recopilo joyas, recopilo medias de época, recopilo ropa interior, recopilo todo, porque lo necesito todo. A mí me gusta mucho, cuando es época, vestir con ropa interior de época, porque las formas del cuerpo cambian con los tiempos y eso se nota luego en el cine, ¿vale? Muchos dicen, no te compliques la vida. A mí me gusta, porque para mí es muy importante.
¿vale? Que no es lo mismo un sujetador de ahora que un sujetador de los años 50, ¿vale? No hacía el mismo pecho y entonces eso marca cómo va a quedar luego la ropa y cómo lo vas a percibir luego en pantalla. Aquí, bueno, he de deciros que mi hija, que está aquí conmigo en Peris, espera, bueno, es que es un vídeo en el que yo ruedo y se ve una nave, para que veáis la dimensión de la nave. Vale, luego si queréis al final veis el rojo para que veáis la dimensión de esas naves, que además cada año que voy les digo, ¿pero cuántas naves tenéis ya? No, ahora 28. Sí, yo empecé con ellos en Madrid centro, en el centro de Madrid, con una nave. Se fueron a Algete, que es un pueblo que está muy a las afueras, y empezaron con 2 naves, 4, 8, 12, 16, 24, y ahora tienen 26. Bueno, el año pasado tenían 26, ahora no sé cuántas tienen. Son una barbaridad, ¿vale? Pero trabajan muy bien. Entonces, aquí os he puesto fotos de yo yo cojo burros, estos son burras, y yo las voy llenando. Porque yo, esto por ejemplo, es que no tenía fotos de burras de olvido, no sé por qué no hice fotos. Pero o la peli de la invasión de los bárbaros, que es de los años 30, yo pues militares, pues cojo ¿cuántos militares tenemos? 20, 50, pues tengo que coger 50 uniformes. Bueno, cojo más, porque luego hay que encajarlos, luego hay que hacer las pruebas de vestuario. Claro, pero luego tenemos un problema muy grande en época, que mucha de la ropa que tienen de época es ropa auténtica, original. En los años 30 la gente era mucho más pequeñita, entonces yo tengo que hablar, insistir en que me busquen a figurantes delgados, porque si no, no les entra la ropa. Es que es un problema muy gordo que tenemos, que la gente hoy en día es mucho más grande, todos nos hemos hecho más grandes, más altos, más gordos, más todo, y a mí no me sirve. Entonces tengo unas peleas bárbaras con casting, decirles que yo les digo, necesito 38 máximo, porque es que... Entonces, claro, unos soldados de talla 46 con unos 90 y dices, ¿cómo lo he visto? ¿Vale? Entonces, bueno, pero que sepáis que yo tengo burras de estas. En olvido, no sé si eran 15 burras, ¿vale? Y luego hay que mover todo eso. Yo, cuando voy a Peris, me dan unos maniquís y voy cogiendo ropa y voy montando maniquís, hago fotos y le voy enviando a la directora y le hago mis primeras propuestas. Y a partir de ahí empezamos a discutir, porque quería un elemento rojo, que fuera un elemento, toda la película que ella tuviera un elemento rojo. De hecho, yo le propuse mi primera propuesta era una gabardina gris, años 50, con un pañuelo y siempre algún elemento rojo, ¿vale? Pero ella me dijo que no, que quería un abrigo rojo. Entonces, bueno, y yo le propuse unas faldas para la escena de la cárcel, que fuera mucho más femenina, más frágil, para que cuando tiene el choque con el carcelario, que fuera mucho más impactante. Y bueno, siempre estuve ahí introduciendo elementos rojos, pero me decía que no, que quería un abrigo rojo. Total, que encontré un abrigo rojo, ¡uy, me encanta, vale! A raíz de un abrigo rojo le diseñé el abrigo rojo, me hacen el abrigo rojo y me dicen, uy, es demasiado rojo, es que se ve mucho en la cámara. Le dije, claro. No, pues queremos ese abrigo, nos encanta, es precioso, lo queremos en beige. Me hacen el abrigo beige, ay, no nos gusta nada. Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Volvimos a la gabardina beige que había propuesto en un principio, porque le dije, es una periodista, es una mujer guerrera, está trabajando en una catástrofe, no se va a poner un abrigo, es que es de clase burguesa, es muy fina, ha vivido en París. Dije, ya, pero yo no me la veo con un abriguito de pitimini. Que sí. Y todo eso va pasando el tiempo y se acerca el día de rodaje, ¿vale? Y me están haciendo en Madrid el abrigo rojo y yo estoy en Valencia probando ropa y llega el abrigo rojo y ¡ay, qué rojo! Y llamo a Madrid a hacérmelo en beige. Llega el abrigo beige, ¡ay, es que se ve fina! ¿Qué pasa? Que yo hago las pruebas de vestuario, conseguí este abrigo que me encantó, gracias a Dios les encantó.
Y entonces dijimos, bueno, pues tendrá 2 abrigos, uno beige y este. Entonces, bueno, vamos cerrando tratos. Las botas eran vintage, eran de época. También las pruebas de cuando se va a vivir a Francia. Yo hago muchas pruebas de vestuario y se elige una, pero yo hago muchas propuestas. ¿Vale? Aquí os he puesto, es que tengo cientos de fotos de las pruebas de vestuario, pero no puedo ponerlas todas. Entonces, de una escena ya probé 5 vestidos. Nos quedamos al final con este, que es el que aparece en la película. Pero yo probé muchas cosas, la probé en pantalón, la probé en falda, la probé con vestido. Al final pues nos gustó a todos este y nos quedamos con este, ¿vale? Tengo que probar todos los demás personajes, los niños, la mujer del capitán. Todo esto se hace, las pruebas de los protagonistas se suelen hacer en París, ¿vale? Y luego toda la figuración ya se hace, me traigo toda la ropa que viene en camiones y se hace todo en Valencia, ¿vale? Pero entre prueba y prueba, como vamos de nave en nave, pues yo y mi equipo nos disfrazamos. Y esto los llamo yo a mis guerreros. Porque este era mi equipo en Olvido. Lo que pasa es que, bueno, aquí está mi hija, yo y mis chicos, ¿vale? Entonces, bueno, es que hay guerreros samuráis, hay trajes de todo. Entonces, pues bueno, también nos lo pasamos bien. O sea, no todo es sufrir. Pero bueno, para que sepáis que mi equipo es fundamental. ¿Vale? Yo sin mi equipo no soy nada. Y luego vienen las pruebas de cámara. Antes de rodar, un día se viste a la actriz, se peina, se maquilla y hacemos pruebas en este set, en los exteriores, vestida con esto, vestida con lo otro, y se van poniendo y quitando y ya se hacen los últimos ajustes. Por ejemplo, el pañuelo que yo había propuesto al final no salió en la peli, ¿vale? Que le daba mucha vidita, pero no lo quiso la directora. Nos peleamos muchísimo, pero bueno, lo que hay. Y al final tuve que comprar una gabardina actual, porque ya no hubo tiempo de hacer una gabardina de años 50 como yo quería. Me peleé muchísimo. Bueno, porque conseguí algo creíble, pero no lo que yo quería. O sea, al final, porque hubo tanta inseguridad por parte de la productora y de la directora, que al final les dije, al final vais a hacer lo que yo dije en un principio y por falta de confianza vamos a hacer lo que yo dije en un principio, pero no tan bien, ¿vale? Pero bueno, quedó muy creíble porque le dije, vamos a comprar, pues al final le compré esta gabardina, que es una gabardina masculina, y me dijo, la vas a porque este es el abrigo rojo en beige. Ay, es que se ve muy soso. Le dije, claro. Bueno, me dijeron, ya, pero córtala. Le dije, no. La gabardina de los años 50 iba larga. Ya, pero es que la queremos corta. Le dije, no, sobre mi cadáver. Porque no hay... Y me peleé mucho. Le dije, pues me voy de la peli. Me dijeron, porque ya no hay tiempo, que si no la cortabas. Le dije, ¡ja! Sobre mi cadáver. Entonces, pues bueno, a veces hay que pelearse mucho. Y luego, esta es nuestro primer día de rodaje. Empezamos en el río, cuando ellos van al río a ver esto, llovía mucho y estábamos en Sueca, en un río que iba muy cargadito, muy cargadito. Y esta es nuestra forma glamurosa de trabajar. Entre el barro, la lluvia, las cañas, lloviendo, parando. Así estuvimos trabajando toda la primera jornada. Aquí están rodando, aquí está el combo donde se ve lo que se está grabando y estos son mis pies. Esta es mi oficina. Veis que tengo un trabajo muy cómodo. Hacía un frío que pelaba, estábamos todos congelados, llovía y así estuvimos rodando el primer día. Y al día siguiente, esto que habéis visto antes, era ahí. Hubo una riada y se llevó el camión y se llevó varias cosas. Se llevó el set. El segundo día no pudimos rodar. Casi estuvo los 2 meses que estuvimos rodando lloviendo. No paró de llover. Fue increíble. Nos vino muy bien porque el ambiente de riada es perfecto. Pero al día siguiente, cuando volvimos, esto es otro vídeo que, como tampoco lo podemos ver, lo veremos luego si se puede, donde se ve cómo viene el agua
que dijimos, madre mía, esto nos llega a pasar ayer a las 6 de la tarde y nos vamos todos al mar. Así que trabajamos a veces en condiciones un poco extremas. Luego hay una parte muy importante en el cine que se llama ambientación. Es muy importante. Hay que envejecer la ropa, hay que ensuciar la ropa, hay que texturizar la ropa para que no se vea limpia. La pantalla limpia mucho todo. Y si volvéis a ver la peli, aquí están guarrísimos todos, están todos muy sucios y luego en pantalla no se ve tanto. Que hay que ensuciar mucho, mucho, mucho. Entonces, incluso cuando hay grandes proyectos, hay parte del equipo que se dedica y está especializada en ambientar. En los grandes proyectos hay ambientadores que solo se dedican a ambientar, a desgastar la ropa, a ensuciar la ropa, a teñir la ropa. El blanco se utiliza poco porque da mucho rebote en cámara, a lavar toda la ropa y teñirla en té para que tú te creas que esa ropa está vivida, ¿vale? Entonces tenemos unas tierras especiales, unos sprays especiales, tenemos unos materiales especiales para ensuciar la ropa, ¿vale? Ensuciarla pero que luego se pueda volver a limpiar, porque ropa alquilada hay que devolverla. Y luego cuando hay disparos, ¿qué pasa? ¿Que solo se puede rodar una vez? No. Yo la ropa de muchos actores la tengo que hacer que me la hagan 5 veces, la misma blusa, para que me la puedan disparar 5 veces. Siempre anotamos, bueno, este vestuario doble, triple, cuádruple, ¿cuánto dinero tenéis para disparar? ¿O cuánto dinero tenéis para que se caiga y se raje la falda? Pues tenemos, bueno, a 3. Pues 3 tomas, pues 3 triple. ¿Vale? Yo hago en función de las necesidades del director y del presupuesto que hay. Si hace falta hacerlo 10 veces, se hace 10 veces. Depende del dinero que tengan. ¿Vale? Y luego, esto que es el día que rodábamos esta secuencia, que fue en Burjasot, ¿vale? Este es el rodaje en el que mi hija participó al 100% por primera vez en un rodaje, ¿vale? Entonces estoy muy orgullosa de eso, de que pudiera participar con 22 o 23 años en un rodaje al 100%, de que trabajara muy bien y de que además le gustara, porque además ella sigue trabajando en esto. Así que muy contenta con la experiencia. Y luego que veáis que aunque los actores están muertos y todo eso, luego nos lo pasamos bien, ¿eh? O sea, aunque se sufre mucho y todo eso, pero luego hay momentos, o sea, normalmente el ambiente suele ser muy bueno, nos lo pasamos muy bien. Es una experiencia de trabajo donde se trabajan muchas horas. Estamos trabajando juntos, muy juntos, normalmente apelotonados, como veis ahí en las fotos, todos metidos en un espacio muy pequeño, todos mirando el combo, todos muy preocupados para que todo salga bien y donde realmente hay mucha unión de equipo, ¿vale? Entonces se crean pequeñas familias en cada proyecto, ¿vale? Eso es muy bonito. Y al final de cada rodaje, pues es una satisfacción cuando te tocan actores como los que nos tocaron, que es María Caballero y... ¿cómo se llama Alma? Morgan Blasco, que son unos actores maravillosos, valencianos, que María Caballero está teniendo proyección internacional, empezaba con esto y ahora está trabajando mucho en Hollywood y está trabajando en el extranjero. Pues te da mucha alegría trabajar con gente tan talentosa que tenemos, la verdad, en Valencia. Y ya está. Esto espero que más o menos, que ahora me gustaría que me preguntarais cosas. Sí, anem a provar a veure si... Ahí podeu veure que hi ha fins a 3 pisos en una nave, fins a 3 altures de roba. El torno a passar per si Sí, no ho heu vist perquè- bé, vale? Eixa és una nave.
I l'altre vídeo on estava, Inés? Això és la riuada, veritablement. Ahí estàvem tots al·lucinats.